Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre el libro El nivel más alto de iluminación de David R. Hawkins. No había escuchado nada de este autor, no había escuchado nada sobre sus libros, algo me llevó a querer leerlo. Al principio del libro, el autor nos hace una breve autobiografía donde nos describe su infancia como los primeros pasos en su búsqueda espiritual. Era un niño muy religioso, asistía a la iglesia, se confesaba, pero sufría de mucha culpa, sentía mucha culpa y un miedo intenso a morirse. En su adolescencia leía muchos libros de filosofía y en un punto de su vida se convirtió en ateo, empezó a estudiar otras cosas como psicología, psiquiatría, etcétera, y eh, su vida empezó a tornarse muy difícil y tocó lo que él describe como momentos sumamente oscuros. Así que sin encontrar como esta salida con todo lo que había estudiado, un día desesperado afirmó o pidió más bien, si existe un Dios, ayúdame por favor. Y él describe cómo a partir de ese día, al poco tiempo empezó a sentir un cambio. Nuevamente retomó esta búsqueda y este trabajo espiritual del cual vamos a hablar o habla el libro un poco sobre ello. Él estudia kinesiología también y nos describe un ejercicio que al escucharlo me recuerda mucho a la gente que utiliza el péndulo como para preguntar cosas. El ejercicio consiste, se requieren dos personas, digamos, la persona que pregunta y la persona que asiste. Entonces, la persona que pregunta extiende un brazo al lado, la persona que asiste va a colocar algunos dedos sobre la muñeca del brazo estirado. Entonces, la persona que pregunta o que hace una afirmación, por ejemplo, dice, tengo 200 años. Evidentemente eso no es verdad. Cuando termina de hacer la afirmación o la pregunta, la persona que está ayudando va a ejercer un poco de presión sobre la muñeca. Dado que la afirmación es mentira, el brazo cederá y bajará. Si por el contrario su afirmación es verdadera, por ejemplo, digamos que se llama Juan Pérez y dice me llamo Juan Pérez, a la hora de ejercer presión sobre la muñeca, el brazo no se moverá. Y esto puede ser utilizado, él nos sugiere, por ejemplo, si vas a leer un libro, si vas a tomar un curso, preguntar, ¿este curso me va a aportar algo? ¿Es adecuado para mí? Etcétera. Y checar lo que indica el movimiento de tu mano. La persona que está ejerciendo la presión no va a hacer muchísima presión en la muñeca, no es necesario, es una presión leve, pero según nos indica el autor es evidente el cambio cuando eh, la muñeca resiste o el brazo resiste y cuando se mueve. Bueno, en base a esto, utilizando esto, él desarrolla lo que llama un mapa de la conciencia. Nos advierte que los rangos que él utilizó, determinó, son arbitrarios, va en una escala del 1 al 1000, pero pues pudo haber empezado en el 500, él decidió empezar en el 1. Vamos a ver de qué se trata este mapa de conciencia porque es muy interesante. Él dice que todo lo que rankea abajo de 200 de nivel de conciencia nos debilita, nos quita fuerza. En este rango inferior a 200 encontramos
Las emociones como la desesperación, la depresión, el miedo, el odio, en fin, todas esas emociones. Y pues el nivel más bajo son los niveles más oscuros de la conciencia que él denomina como casi demoníacos o infernales, ¿no? Todo lo que ranquea arriba de 200 te fortalece. Entonces, digamos que regresando al ejercicio, cuando tú dices una mentira, eso ranquea abajo los 200 de conciencia. Entonces, te debilita y el brazo se mueve. Cuando, por el contrario, dices una afirmación cierta, entonces refuerza tu energía y el brazo no se mueve. De ahí también que puedas hacer las preguntas, eh, por ejemplo, tomar este curso me va a ayudar, hacer tal acción me va a ayudar, y tú ves ahí el movimiento del brazo, lo que te estaría indicando si esa afirmación que estás haciendo, esa pregunta, rankea abajo de los 200, esa energía te va a debilitar, o sobre los 200 o más, esa energía te va a reforzar. Bueno, él nos dice, en base a este mapa de conciencia, que entre 400 y abajo de 500 es lo máximo a lo que podemos llegar utilizando solamente el intelecto. El rango de conciencia del intelecto no está en los 500, está abajo de los 500. Y esto coincide en libros y maestros que he escuchado que dicen que obviamente el intelecto es necesario, pero que no te puede llevar más allá. Hay cosas que están más lejos del entendimiento del intelecto y se tiene que recurrir a otra cosa. Y esa otra cosa es a partir del nivel 500, es la energía del amor. Y cuando habla de la energía del amor, no está hablando del enamoramiento, no, no. No es un amor que eh, tenga un destinatario, sino es el amor que está dentro de cada uno de nosotros. A partir del nivel 540, estamos entrando al rango del amor incondicional, el amor que no tiene límites, digamos. Y este amor es el amor de la creación. Una cosa muy interesante que comenta es que las personas, él se ha dedicado también a ayudar a gente con adicciones, y que cuando no se toca los niveles 500 de conciencia, se queda en los 400, es decir, en la parte como del intelecto, la persona no puede soltar la adicción. Estamos hablando de adicciones serias. Y sin embargo, por ejemplo, los grupos de AAA logran o han tenido mucho éxito tratando a personas con adicciones, porque el sistema que utilizan y sus principios, etcétera, están más sobre los 500. Utilizan el apoyo, esta parte de la ayuda de Dios, etcétera, etcétera. Entonces están tocando los 500, y en esos niveles sí se puede superar las adicciones. Curiosamente no me lo esperaba, pero menciona un curso de milagros y nos dice que el curso de milagros dentro de este mapa de la conciencia está en los niveles de 600. ¿Por qué? Porque maneja mucho lo que es el perdón, el amor y el concepto de Dios. El nivel más máximo que pueda alcanzar una persona, en, una persona es 1000.
Ese es el nivel que han alcanzado los grandísimos avatares y las personas como más espirituales que han pisado esta tierra. Nos dice que la razón de que esto sucede es que ese nivel 1000 es lo máximo que pueda soportar el cuerpo humano. El sistema nervioso no puede manejar conciencia más allá del 1000. Y es por eso que no se puede ir más allá. Cuando alguna persona llega a esos niveles de conciencia de los 1000, su forma obviamente de actuar por el mundo, de pensar, etcétera, cambia totalmente. Y en esos niveles uno puede decidir si irse, si se va. Es lo que en yoga llaman Maha Samadhi, cuando uno voluntariamente abandona el cuerpo y trasciende. Muchos datos curiosos, por ejemplo, cómo algunos de los líderes mundiales, que a pesar de ser muy carismáticos y jalar mucha gente, tenían una conciencia de 45, 50. Inclusive comenta aquí como algunas personas que se acercan a él preguntando de algún autoproclamado gurú, y el nivel de conciencia, a pesar de este carisma y esta aura que aparentemente lo rodea, rankea en los 250, por ejemplo. Nos dice que también que solo el 4, me parece que era por ciento de la población, muy poquito porcentaje de la población está más alto de los 200, de los 300, a esos niveles. Ok, él concibe a Dios como un campo electromagnético gigante que es la fuente de toda la creación. La parte devocional en este autor es fuerte y nos va a explicar por qué. Nos habla de la diferencia entre fuerza y poder. La fuerza es limitada y lineal, es lo que ejercemos los seres humanos, y el poder es ilimitado, que es lo que surge de ese campo electromagnético infinito que él concibe como Dios. Nos habla de la importancia de trabajar en disolver los opuestos. Vivimos como en este plano donde pareciera que todos son opuestos. Noche, día, frío, calor, alto, bajo, etc. Pero nos pone a reflexionar porque dice, por ejemplo, que el que a ti te guste la vainilla no quiere decir necesariamente que odies el chocolate. Y si lo reflexionamos, parece que tuviéramos esa consigna. Si tú eres team calor, odias el team frío, por decir una tontería, pero es como esta cosa de opuestos. Y no necesariamente tiene que ser así. No, no si tú eres de derechas, tienes que odiar a los de izquierdas, por ejemplo, o viceversa, ¿no? Entonces, empezar como a reflexionar en estas cosas que no necesariamente son ciertas. Nos dice que las personas que trabajan en su desarrollo espiritual no solo contribuyen a su crecimiento propio, sino al crecimiento de todo el mundo, porque todos formamos parte de este gran campo electromagnético. Habla también del ego y nos dice que el ego no es necesariamente un enemigo al que hay que destruir. Él lo toma como esta parte del instinto animal que todavía nos queda, pero que sí debemos trabajar en irlo suavizando, en quitar o eliminar la egolatría. ¿Cómo se hace eso? Primero, tratando de ser amable y amoroso con
todas las formas de la vida, con toda la creación. Segundo, entendiendo que tú no eres tu cuerpo ni tampoco la mente. Y no solo entender a un nivel racional, sino a un nivel vivencial. Ajá. Esto no quiere decir que no cuides tu cuerpo, que no desarrolles la mente, no. Pero tú eres la conciencia. Eh, Tú eres mucho más que el cuerpo y que la mente. Entonces, empezar a interiorizar esta idea que tú no eres tu cuerpo ni tampoco la mente. El ego está muy identificado tanto con el cuerpo como con la mente, con los pensamientos. El drama de la vida pasa por la cabeza y uno se ve a veces atrapado por ello. ¿Por qué sucede esto? Porque el ego saca jugo, como él le dice, de todas las experiencias traumáticas. Hay algo que lo alimenta, el sufrimiento, el dolor, todo eso alimenta el ego. Entonces, nos dice que tenemos que trabajar en abandonar este papel, el papel de víctima. Ajá. Ay, pobre de mí, qué mal me ha ido en mi vida, qué difícil infancia tuve, que todo este de papel de víctima, el ego lo toma y saca jugo de él. Entonces, aparentemente estamos como intentando escapar del drama de la vida, pero obtenemos algo de él y por eso nos mantenemos inmersos en eso, en el drama, ¿ok? Entonces hay que abandonar el papel de víctima y empezar a reflexionar qué es lo que me deja, qué es lo que estoy obteniendo de mantenerme en ese drama. Porque si no estuviera obteniendo nada, haría todo lo posible por abandonarlo. Observa el victimismo y lo que ganas con él y renuncia al victimismo. Una forma de hacer esto nos explica es como si empiezas a desarrollar esta parte del observador, de la cual hablamos en la reseña del libro El yoga de la presencia luminosa, creo que se llamaba el libro, esta parte del observador. La parte del observador te conecta con la conciencia. Entonces, cuando empiezas a desarrollar esta parte del observador, entonces automáticamente te sales del drama y te vuelves literal un espectador. Y las cosas se ven muy diferente y se pueden resolver diferente cuando estás desde el lado del espectador. Nos habla también del deseo y nos dice que el deseo es la forma de expresar la idea de que la felicidad está fuera de ti. Siempre como pensamos que si se cumple tal o cual deseo vamos a ser felices, pero si nos ponemos a reflexionar, estamos, perdón, simplemente buscando esa felicidad fuera de nosotros, cuando la verdadera felicidad está en nosotros. Nos sugiere practicar la contemplación. Eh, Habla también de meditación, pero nos dice que la contemplación es más fácil de practicar a todos los en cualquier momento. Entonces, es simplemente sentarte y observar. En el libro también de Thich Nhat Hanh, el miedo, hablaba también de esta parte de cómo podemos trabajar con estas emociones negativas observándolas. Y es justamente contemplando qué es lo que sucede. Cuando estamos en un estado de contemplación, dice él, nos conectamos automáticamente con este campo inmenso electromagnético. Nos sugiere estudiar cosas
espiritualidad que realmente valgan la pena, puedes hacer este ejercicio para calibrar si te van a ayudar o no, el ejercicio del brazo estirado, porque esas enseñanzas te acercan a entender cuál es la verdadera causa del sufrimiento, que es la ignorancia. Lo que decían los sabios de la India. La causa del sufrimiento humano es la ignorancia. ¿Y cuál es esta ignorancia? El haber olvidado quiénes somos en realidad. El identificarnos nuevamente con el cuerpo y con la mente. Nos habla de que el amor verdadero no es algo que se desarrolla o se trabaja. Lo que se hace es quitar todos los obstáculos que impiden que ese amor se exprese. Este rango del 500 para arriba. Lo que estamos haciendo cuando estamos trabajando, ya lo decía Yogani, un maestro estadounidense, que el trabajo espiritual no se trata de crear algo, sino de limpiar. Es una idea muy similar. Lo que estamos haciendo es quitando todas las barreras que nos impiden tocar con ese amor que reside en nosotros y que es parte de la creación. Habla también un poco de la nueva era, y él dice que la nueva era es el circo o el festival del astral. Todas estas como prácticas de lectura de runas y lectura, eso te conecta con los planos astrales y nos dice que hay 3 niveles en el astral. Desde el más bajo, que es obviamente muchísimo menor nivel de conciencia, hasta el más alto, que es como esta parte angelical, ¿no? De los reinos celestiales. Pero que hay que tener cuidado porque él dice que las entidades que se mueven en este plano astral, en el bajo, son muy inteligentes y te pueden como manipular para que abandones tu camino espiritual. Él habla mucho también de rendirte a Dios, de entregarte, quizás por esta parte cuando él estaba desesperado y veía que no había salida, de decir, entrego este sentimiento, esta idea, este pensamiento, lo entrego a Dios. Estar como rindiendo tu ego a esta parte de Dios. Tiene una parte, como te digo, devocional, pero el libro en conjunto resulta muy interesante. Y ya he estado como viendo, tiene otros libros. Me parece que el libro, uno de los libros que tiene es Dejar ir, que habla un poco de esta parte de precisamente rendir esta depresión o estas cosas que estás, por las cuales estás pasando, y que tengo el propósito de leerlo y del cual estaremos comentando mucho más adelante. Así que no he tenido la oportunidad de hacer el ejercicio de kinesiología, pero te invito a intentarlo, y si lo haces, déjame tu comentario de cuál fue tu experiencia con él. Nos vemos en la próxima.